Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, en el que hoy abordaremos el tópico de las situaciones éticas relevantes en la sociedad dominicana durante este 2023. Me acompaña Mario Serrano, como siempre. Hola, Mario. Hola, y como ustedes ven, Ivette no está con nosotros, Ujú. pero él le deja sus saludos. Y en el día de hoy estamos retomando este tema que lo desarrollamos en el programa anterior sobre los retos del 2023, Ujú. pero queremos hacer justicia a un reto que no mencionamos y dedicar el programa a ese reto. En el programa anterior nosotros insistíamos, si ustedes pueden recordar, en varios retos. Uno tenía que ver con toda la situación de inequidad que hay, de inequidades sociales y exclusiones en nuestra sociedad, que implican un tema de plantearnos, como la ética se plantea el tema de la justicia, y desde ahí analizar nuestra realidad, hasta qué punto vivimos en unas relaciones justas en sociedad, el tema de la inequidad nos indigna y el tema de las exclusiones sociales. Ese era un reto clave. Después hablamos del otro, de que nosotros estábamos en un año preelectoral y cómo hacer un ejercicio ciudadano de cara a las elecciones y vivir la política y el próximo certamen electoral desde criterios éticos Ujú. que nos ayuden a desconstruir una serie de comportamientos que en la política lo tenemos tan enquistado y hasta normalizado, el clientelismo, el hacer de la política una búsqueda de beneficio propio o de solamente los míos, y tenemos que poner en tela de juicio esa dinámica. El otro reto que mencionamos era cómo nos situamos frente al migrante, sobre todo al migrante haitiano, y un tema que llama tantas pasiones, poderlo analizar sobre aquellos valores que nosotros proclamamos de la igualdad, de la fraternidad, del derecho de todas las personas, de la dignidad de la persona que le confieren, del sabernos que todos somos parte de esta tierra, inmigrantes del mundo. ¿Qué mejores políticas podemos definir? Entonces eso es un reto, ver este tema que es tan, llama tantas pasiones en el país desde el punto de vista ético, es un reto. Y después hablábamos también del tema de nuestra libertad, como nuestra libertad en un mundo en el que la desinformación y las tecnologías tratan de apoderarnos de nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Nosotros tomamos en cuenta que la manera de comportarnos como verdaderas personas y humanos y es asumiendo nuestra autonomía y libertad. Y esto significa un reto. Y mencionábamos, de hecho, el primero que mencionamos fue el que la ética se define en la cotidianidad, en las relaciones que desde la casa, desde cuando salgo a la calle, en el ambiente de mi vecindario, del condominio en el que vivo, cómo yo me comporto y relaciones con los que están a mi lado. Desde la amabilidad que le tengo que deferir a cualquier persona que paso frente a mí, como en la manera como yo me manejo en el tránsito o en las relaciones dentro de mi trabajo. Mencionábamos esos retos, esos seis, pero se nos quedó uno muy importante, Ujú. que hoy queremos señalarlo y profundizar en él. Y es el reto de cómo desarrollar unas relaciones de respeto y de equidad de los hombres para con las mujeres. Ujú. Sí, el Entonces, en problema de la estas, equidad de género. el problema de la equidad de género, el género implica bastantes cosas, ¿no? Ujú. Bastantes relaciones con una diversidad digamos, de sujetos en la sociedad, pero en el programa de hoy queremos referirnos de manera muy explícita y central a la relación de hombres y mujeres en nuestra sociedad, y que eso es un reto que tenemos que enfrentar y asumir con grandes responsabilidades y profundidad, ¿no? Ujú. En Así eso, es. eh, y quizás para eh, quisiéramos, en las discusiones éticas es importante iniciar con una situación Ujú. y desde esa situación profundizar. Ujú. Leonardo quiere colocar la situación y desde ahí vamos a profundizar en la situación misma para ver las implicaciones que puede tener. Sí, bueno, eh, recientemente se produjo una ordenanza por parte del Ministerio de la Educación que eliminaba lo que era, digamos, la política de género en el currículo, ¿no?, educativo. Y bueno, pues esa ordenanza generó evidentemente una protesta social, fundamentalmente los movimientos que están comprometidos con el problema de la lucha por la equidad de género. Entonces, bueno,
un poco aquí entra a relucir la cuestión de si realmente hay un auténtico compromiso con el problema de cómo trabajar desde una perspectiva transversal el problema de la educación con respecto a las mujeres, ¿no? Lo que implicaría desmontar lo que sería toda una cultura de subordinación de la mujer, ¿no? Que muchas veces pasa, bueno, pues desapercibida, y que realmente lo que hace es que promueve, sustenta y digamos arraiga lo que son la cultura de la dominación con respecto a las mujeres, ¿no? Sí, de hecho la ordenanza establecía de forma inmediata, decía, se deroga con efecto inmediato la orden departamental 33/2019, la cual estableció como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Y establecido en el artículo que contiene la nueva orden 49/2022. O sea, esa ordenanza en el que de hecho sale está a cargo del mismo ministro del despacho, en el que se había designado en el 2019 para que se implemente una política, se desarrolle una política de género. Esa quedaba eliminada. ¿Y qué implicaciones puede tener esto para una sociedad también que tiene retos? Quizá lo primero es decir que no con todo esto se desmantela la preocupación de género dentro del ministerio. Es muy importante cuando analizamos una situación, no desvirtuar la situación del todo. Así que para nosotros esta ordenanza nos da pie para dialogar sobre el tema. Y en particular porque en muchos de los lugares donde vamos siempre nos dicen, pero si ustedes están formando en ética, ¿por qué se centran en los adultos cuando sabemos que esta sociedad debemos construirla éticamente desde sus bases, que son los niños y adolescentes, y desde el sistema educativo? Por eso nos reviste mucha importancia abordar este tema de esta ordenanza, porque precisamente el futuro ético que tenemos que construir debe partir desde una asunción apasionada de todo el sistema educativo por construir una ciudadanía ética, ¿no? Precisamente este programa que es de ética ciudadana, y por eso queremos partir desde acá. Y partiendo de ahí, nosotros quisiéramos apuntalar. Cuando se habla de la ética, aquello que más... Nosotros comenzamos a hablar de ello porque hay situaciones que nos indignan. Y en la relación hombre-mujer, el tema de los feminicidios son una expresión indignante de que hay unas relaciones degradadas, deterioradas y corrompidas en la relación entre hombre y mujer. O sea, cuando un hombre se siente que es dueño de la vida de una mujer, en términos de que es capaz de que si ella no le pertenece, decide eliminarla. Entonces yo creo que también... Bueno, de primero, no le pertenece. Nunca pertenece, porque en una relación de, por ejemplo, pareja, no es que ni el hombre le pertenece a la mujer ni la mujer le pertenece al hombre. Ahí comenzamos mal con ese criterio, ¿no? Correcto. Entonces, de ahí, realmente cuando hablamos de que de que una persona te pertenece, en el fondo tú lo que estás es cosificándola, pues le estás mirando como si fuera un objeto, ¿no? Y ahí, cuando en términos de unas relaciones entre las personas estamos llamados a considerar que somos dos personas iguales. Esa relación de igualdad, el criterio de la igualdad, que hay que entenderlo en todas las dimensiones. Si decimos que somos iguales con todo otro ente humano que nos rodea. Y hoy día también no solamente pensamos en los entes humanos que nos rodean, sino también que nos merecen respeto y cuidado y derecho toda la creación en sentido general. Pero en términos de la relación de hombre y mujer, la cosificación y el irrespeto llega a tales dimensiones que en nuestra cultura somos capaces los hombres de entender que la mujer es una cosa que nos pertenece. Y cuando no hace o me responde a mis deseos y designios, me siento como el derecho hasta de terminar con su vida. Y por eso entendemos que reviste de gran importancia el que esto se reflexione y profundice, precisamente porque estas implicaciones que tenemos son muy reales y cotidianas en nuestra sociedad y en muchas otras sociedades. Vamos a seguir dialogando sobre esto, así que no se vayan, que este tema se desarrolla y se desarrolla por la importancia que tiene. Hacemos una pausa.
Continuamos en su espacio de Ética TV abordando un tema de gran relevancia, de una situación ética relevante, en este caso el problema de la dignidad de las mujeres, el problema de la equidad de género, ¿no? Y bueno, en el segmento anterior hablábamos de una ordenanza, una orden departamental que eliminaba el diseño de la política de género en el plan de estudio en el Ministerio de Educación. Y tal vez mucha gente no es consciente de a qué alude con esto, ¿no? Cuando se habla de tener una política de género en lo que es, digamos, la política educativa de una nación, de lo que se está planteando es de que los tópicos que se abordan en los planes de estudios tienen que tener una especial sensibilidad hacia el problema de las mujeres. Para poner un ejemplo, todos nosotros hemos recibido asignaturas de historia de la ciencia, ¿no? Y como es frecuente, vemos allí la historia de hombres que han sido relevantes en la historia de la ciencia, pero no nos enseñan, por ejemplo, las mujeres que han sido relevantes en la historia de la ciencia. Y entonces eso nos hace creer que, por ejemplo, en la historia de la ciencia no ha habido mujeres destacadas, cuando sí las ha habido. Lo que pasa es que han quedado invisibilizadas. Entonces, tener una mirada de género implica, bueno, que hay que visibilizar a esas mujeres importantes que han quedado ocultas en la historia, y eso ayuda no solamente desde el punto de vista de una educación más amplia, más rica, más inclusiva, sino también que ayuda a la autoestima también, por ejemplo, de las niñas, porque ¿qué ocurre con una niña que solamente ve que en la historia solamente hay hombres que se forman en el conocimiento? Bueno, porque piensa que es un asunto de hombres, que ella como niña no puede destacarse en un área del conocimiento. Y así pasa con todas las otras facetas de la educación. Es decir, tener presente una perspectiva de género implica abordar el hecho de que hay que tener una mirada que incluya a las mujeres que han sido usualmente invisibilizadas en nuestras miradas sobre la historia, en nuestra mirada de los problemas sociales, en nuestra forma de entendernos como seres humanos. Y hablamos de hecho, y lo tomamos desde el punto de vista educativo, porque también en el caso de los hombres, la educación y lo que eso nos configura en el comportamiento puede replicar acciones y tiene que tener consecuencias siempre en el que nos relacionemos con la mujer como en términos de pertenencia, de cosificación, como decíamos en el segmento anterior, que nos lleve a los extremos cotidianos de los feminicidios. Y con un elemento importante ahí, es que muchas veces esos imaginarios son prejuicios inconscientes, ¿no? Correcto. Y entonces de ahí viene la importancia de que esos prejuicios y esos imaginarios que nos vamos construyendo sobre la mujer, pues sean reflexionados, sean cuestionados, sean desmontados. Y ese es uno de los grandes retos que tiene la educación, porque si no, tenemos entonces una serie de prácticas de las cuales no somos conscientes. Es decir, probablemente si usted comienza a preguntarle a la mayoría de los hombres, ¿tú te consideras un hombre machista? La mayoría vamos a decir, no, yo no soy machista, pero y no significa que lo estén diciendo de manera intencional, de que crean que realmente lo son y están mintiendo, sino que realmente no reconocen. Porque han normalizado una serie de comportamientos que no caen en cuenta que cosifica, trata en términos de inferioridad a quienes son un poquito más de la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Entonces, ese es esto, o sea, que se vive una serie de relaciones normalizadas y no cuestionadas que por lo menos que es de prioridad que se pueda desarrollar desde el sistema educativo para desmontar situaciones que hoy son insostenibles, que de nuevo mencionaba, que llegan hasta el extremo de los feminicidios, que pasan por los embarazos de adolescentes y eso de adultos, hombres adultos que violan. O no entender el problema de las relaciones que deben basarse en el consentimiento, ¿no? En el consentimiento, correcto. ¿No? O los acosos cotidianos que viven las mujeres en las calles de República Dominicana. Yo creo que eso se normaliza tanto que se asume como algo se asume como algo de la realidad. O algo tan grave como el problema del matrimonio, entre comillas, de niñas, sí, ¿no? Es decir, pensar que una niña de 13, de 14 años se le puede unir con un hombre maduro y bueno, pues eso está legitimado si por ejemplo el padre decide que sí, que está bien. Y que gracias a Dios ya hay ley que penaliza esto, pero hasta hace poco y todavía en muchos sectores y regiones del país debe irse desmontando culturalmente. La ley hará su función de penalización y
y por medio, en base a la cohesión, ir evitando estas situaciones, pero hay que desmontarlo culturalmente y eso desde la educación. Por eso es muy importante el que se profundice las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de equidad que debe de desarrollarse y en justicia desde el mismo sistema educativo. Y esto que también lo ayuda a desmontar cuando tratamos el tema de género. Cuando hablamos de género, algunos sectores, sobre todo eclesiales, hablan de la ideología de género y entonces intentan de alguna manera caricaturizar Oh. todo lo que es una riqueza histórica, social de la humanidad, de un movimiento, por ejemplo, feminista, que ha luchado por desarrollar unas relaciones equitativas entre hombres y mujeres, que han sido de marginación históricamente, pero que gracias a ella nos han hecho caer en cuenta de una injusticia tremenda que históricamente se ha vivido, de exclusión y marginación de la mujer en las relaciones cotidianas desde la familia. Por eso cuando hablamos de esto, quisiéramos que nos entendamos, estamos hablando de aquello que nos hace relacionarnos en temas de justicia e igualdad con la otra parte de la humanidad, que son las mujeres, o sea, que son más de la mitad de la humanidad, y que las relaciones entre hombres y mujeres deben de relacionarse en términos de equidad y de justicia y de dignidad. Así que de esto estamos hablando, sí, para que no se... de hecho, el reconocimiento, digamos, de ese principio ético fundamental en el que descansan realmente los derechos humanos, o sea, la cuestión de que todas las personas tienen un valor que les es intrínseco. Entonces, precisamente, las mujeres, al igual que los hombres, por ser personas, tienen ese valor que les es intrínseco y por lo tanto merecen igual trato. No a veces inclusive no nos damos cuenta en el imaginario. Hay inclusive hasta a veces anuncios que están bien intencionados, que tratan de hablar de que a las mujeres se les debe respetar y se les dice que bueno, que hay que respetarlas porque son madres. No es porque son madres que merecen respeto, es porque son personas. Porque aún las mujeres que no son madres también, ¿sí? O sea, no son menos mujeres ni son menos personas y requieren menos dignidad. Pero ahí tenemos un ejemplo de cómo muchas veces esos prejuicios instaurados de que las mujeres tienen un rol fundamental, que es el de ser madres, pues en función de eso es que adquieren su valor, ¿no? En el marco de una sociedad, ¿no? Correcto, entonces todo esto es posible desconstruirlo y renovarnos todo, comenzando por nosotros mismos, en una dinámica de educación que comienza desde la infancia, y de ahí la importancia. Y también el que nosotros podamos desconstruir también esas relaciones que desde la misma familia se dan y que van construyendo una mentalidad machista y de relaciones inequitativas. Sigamos reflexionando sobre esto, vamos a hacer una pausa y volvemos para continuar. Continuamos en su espacio de Ética TV, espacio de ética ciudadana, para dialogar, para reflexionar, para profundizar, para una mirada crítica sobre nuestra sociedad y construir el futuro de humanidad y de justicia. En el segmento anterior estábamos dialogando sobre este tema de la equidad de género y de la posición de la mujer en nuestra sociedad, y entramos en el tema desde la familia. ¿Cómo desde la familia? Y por eso es importante que lo que desde el ámbito educativo ayude a reflexionar a los niños y adolescentes en que las relaciones es en equidad que se deben de dar, y evitar esas relaciones patriarcales, verticalistas, que tiene asignaciones siempre a la mujer y siempre en desigualdad con los hombres, y que de eso se pueda desconstruir desde ahí mismo. Son grandes retos que tenemos y desde el sistema educativo que aborde las relaciones dentro de la familia para unas relaciones de equidad, para no asignaciones estereotipadas que colocan a la mujer también siempre como un ente servil a los demás, y a los demás de la familia, es muy importante. Y ahí, pero esto no se queda en la familia y en otras relaciones macro, sino que en las relaciones de nuestras organizaciones uno lo puede ver de manera cotidiana. O sea, como si estamos en una junta de vecinos y ya quieren, no, que sea la mujer la que lleve las notas, pero que puede ser. Y ya, aunque ya esto se da, o sea, en nuestro pueblo quienes llevan la junta de vecinos son, y quienes se preocupan por los retos que en las comunidades son las mujeres, pero el hombre quiere aparecer como el presidente. O sea, hay unas dinámicas que quienes hacen el verdadero trabajo
siempre se le coloca en relaciones no de quienes coordinan las relaciones, sino que quien lleva el poder es hasta el que menos trabaja, que muchas veces somos nosotros los hombres. Entonces tenemos que desconstruir esos estereotipos también a nivel de las organizaciones, de las empresas, de los puestos de las empresas, y entrando también en las iglesias. En esto quizás las iglesias evangélicas pentecostales le llevan a la iglesia católica, quizás no a la iglesia episcopal, donde ya las funciones de las mujeres va entrando hasta en el mismo sacerdocio, pero en la iglesia católica el patriarcalismo es grosero, para decirle, cuando ve la posición de la iglesia, ve todos los obispos ahí, solamente hombres, y eso no impacta, y eso no nos hace cuestionarnos cómo es posible cuando la mayoría de las integrantes de una iglesia como la católica son mujeres, que solamente tengan la palabra de decisión hombres. Eso nos tiene que hacer pensar si entendemos que hay un valor de la equidad, de la igualdad entre todos y todas. Y pasando al espacio público, el espacio político. A mí me llama la atención cuando uno va a un ayuntamiento y ve la foto de los pasados alcaldes. Nos choca y da duro cuando usted va siendo formado en género y en equidad de género, y que somos iguales hombres y mujeres y tenemos el derecho a tener iguales posiciones, a que todos aparecen como hombres y una mujer en los últimos años, y eso no nos indigna. Cuando hablamos de que esto debe profundizarse desde la escuela, estamos hablando de estas situaciones que deben indignarnos y que no podemos asumir como que son situaciones normales, sino que ha habido una anormalidad histórica que hay que desconstruir. Sí, o sea, hay un aspecto importante de que el comportamiento de hombres y mujeres se desarrolla sobre la base de unos roles que han sido social y culturalmente asignados, ¿no? Entonces, en función de esos roles, por ejemplo, durante muchos siglos se educó a que el hombre era fundamentalmente el proveedor, que la mujer era fundamentalmente la que estaba a cargo del cuidado de la casa, del cuidado de los niños. Bueno, y eso se entiende entonces como si fuesen, digamos, tendencias naturales y parte de la naturaleza, no como lo que son básicamente asignaciones socioculturales. Entonces, bueno, parte precisamente de un trabajo de formación, digamos, de redefinición educativa, implica precisamente cuestionar esos roles, cuestionar precisamente esas asignaciones que parece que están asignadas por la naturaleza, pero que en el fondo no son más que el producto de acuerdos sociales, ¿no? Acuerdos sociales que al fin y al cabo pues no promueven realmente el desarrollo de la sociedad, sino que por el contrario lo que hacen es que estancan a un segmento fundamental de la población, porque los convierten subordinados del resto, ¿no? Y es ahí donde está, digamos, ese elemento, digamos, perverso de esa asignación de roles, ¿no? Así que si ha habido voces críticas frente a esta resolución que fue emanada en el mes de diciembre del año pasado por parte del ministerio, ha sido porque pone en tela de juicio una necesidad que este país y tantos otros países necesitan, y es que desde la niñez, desde la infancia, todo el proceso educativo nos vayan educando en unas relaciones nuevas de equidad y de dignidad entre hombres y mujeres, en el que una serie de comportamientos que han sido normalizados se han puesto en cuestionamiento y construyamos unas nuevas relaciones, ¿no? Y unas relaciones sostenidas sobre la base de lo justo, de lo decente, de la igualdad, de la equidad. Y de eso se trata, y habría que retomar y planteárnoslo realmente. Si se toma esa decisión de derogar esa resolución, ¿a qué que se aspira? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque precisamente si había una ordenanza que mandaba a desarrollar una política de equidad para el desarrollo del proceso educativo, entonces si se deroga eso, cuál es la perspectiva y qué es lo que se busca o se pretende? Porque todos sí aspiramos a que nuestra sociedad, el sector que ha sido tan excluido y marginado como son las mujeres, nos coloquemos a la altura de nuestro tiempo, que exigen relaciones de equidad y de justicia entre ambos sectores de la sociedad. Correcto, ¿no? Relaciones que sean estructurales, es importante distinguirlo. A veces cuando uno toca este tópico,
se habla a veces, bueno, pero hay situaciones a veces de inequidad con respecto a los hombres. Sí, claro que sí, pero tenemos que distinguir cuando hay relaciones de inequidad que son circunstanciales de aquellas que son estructurales. Por ejemplo, cuando estamos hablando del acoso, el acoso, que un hombre pueda ser acosado, sí puede darse, pero es circunstancialmente. Estructuralmente, quienes usualmente reciben las situaciones de acoso son las mujeres. Entonces tenemos que distinguir cuando un problema realmente es estructural y por lo tanto es un grave el problema social que tiene que ser resuelto, ¿no? Y esto es un reto ético de este 2023 y que le hemos dedicado a este programa porque no lo señalamos en el programa pasado y que merecía de gran importancia. Así que sigamos profundizando y abordando los retos para construir una sociedad dominicana más justa y de felicidad para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de este programa.